Vamos de inmediato con nuestro bloque Más Economía. Y vamos a hablar de un tema importante, el sueldo mínimo, porque se ha realizado una encuesta y lo que ha arrojado esta encuesta de Pulso Ciudadano es que los encuestados indican que con 3.846 soles ellos podrían vivir tranquilamente y señalan que ese debería ser el monto del sueldo mínimo. Otro porcentaje que arrojan y que también revela la situación en la que viven es que más del 40% de ciudadanos señalan que el sueldo que tienen actualmente no les alcanza para vivir y el 39.4% dice que llegan a las justas con el sueldo que tienen. Vamos a hablar de ese tema con el experto, el profesor Arturo García. Profesor de SAR, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Cintia. Y bueno, la pregunta es, 3.846 soles arrojan los encuestados, ¿no? Teniendo este monto, podría vivir tranquilo, es lo que han dicho. ¿Es factible que se suba el sueldo mínimo a este monto? Estamos hablando de un crecimiento de más de 200%, 280%, casi 300%. Realmente es imposible. Siempre los deseos son mayores que las necesidades, que las posibilidades, ¿no? Siempre si uno le dice cuánto quisiera ganar, por supuesto uno diría más de lo que gana. Claro. Ahora, es cierto que la inflación en los últimos 2 años es la más alta, no solo en el Perú, sino a nivel mundial ha sido la más alta en los últimos 30, 40 años. Y este problema de disminución del poder adquisitivo no solamente es en el Perú, sino es en todo el mundo. Países emergentes como Perú, países desarrollados como en Europa, Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, para ver el tema de incremento de remuneración mínima vital hay que tener en cuenta, en primer lugar, nuestra estructura laboral. En el Perú el 78% de los puestos de empleo entre formales e informales, perdón, el 78% de los puestos de empleo de las personas que laboran son trabajadores informales, solo el 22% somos formales. Ese indicador en Chile, en México es 50%, en Chile es 30%. Entonces tenemos un país con una muy alta informalidad laboral. Es cierto. ¿No? Bien, este incremento, digamos, si hablamos también de la estructura laboral de los 20 millones de peruanos que laboran, entre puestos formales e informales, 15 millones laboran en el sector privado, entre micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, formales e informales, y 5 millones, 15 millones en el sector informal. 15 millones informales y 5 millones formales. Claro, que son el 70%, la gran mayoría son informales. Sí, y de esos 5 millones, 3 millones y medio son puestos generados en el sector privado, desde la micro hasta la gran empresa, entre puestos, y 1,5 millones el sector público. ¿No? Ahora, lo que nos decía es que evidentemente la cifra que han arrojado los encuestados, ¿no?, que triplica además el sueldo mínimo que tenemos hoy en día, no es factible en el país, ¿no? No es factible porque incrementaría la informalidad laboral, es más, haría que los pocos puestos formales disminuyan, que las empresas privilegien quedarse, digamos, con las personas de más productividad o eficiencia versus otras, entonces afectaría el empleo formal, desincentivaría la formalidad incluso del empleo, ¿no? Y estamos hablando de un sector mínimo de la población. ¿A qué me refiero? La gran empresa en el Perú están muy por encima del sueldo mínimo vital. Y estoy hablando de puestos de planta, operarios, obreros, están por encima del sueldo mínimo vital. El sector público está por encima del sueldo mínimo vital. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De micro y pequeñas empresas. ¿No? Estamos hablando de que los 3 millones de micro y pequeñas empresas que hay en el Perú, el 50% mayormente es formal y el 50% informal. Estas micro y pequeñas empresas generan casi 9 millones de puestos de empleo. Generan, para empezar, autoempleo del emprendedor, 3 millones de unidades de negocio, empleo familiar y empleo de terceros. Entonces, el problema que hay acá en la MIPE es la productividad. Dado el bajo nivel de productividad que hay, atentaría pues con el empleo actual e incluso con la formalización. Y muchos pasarían, lo que nos dice la relación directa es pasarse a la informalidad para no tener que dar estas remuneraciones, ¿no? Ahora, muchos se preguntan porque a raíz que estamos tocando el tema del sueldo mínimo, la encuesta revela también que el 40% señala que no le alcanza para vivir actualmente, y mucho también está relacionado al aumento de precios de los productos que estamos teniendo. Sí, es innegable el aumento de precios, ¿no? Sin embargo, la inflación, el incremento de inflación se está desacelerando importantemente este año. Actualmente, con la cifra de julio, la inflación de los últimos meses fue 5.8%. Se espera que a fin de año la inflación de este año sea en el orden del 4%. Ahora,
si bien es cierto está sucediendo eso, hay que ver también el efecto, no solamente en disminuir lógicamente el efecto en la disminución del poder adquisitivo, sino también cómo afectaría la productividad. Y la productividad está asociada sobre todo al segmento en MIPES, que es el sector más afecto a ello, ¿no? Ahora, ¿cuándo entonces? Porque claro, esto es lo que siente el ciudadano, ¿no? Sí, que quieren que se aumente a más de 3.000 soles, pero ¿cuándo sería factible un aumento del sueldo mínimo? Bien, se ha convocado al Consejo Nacional del Trabajo, ¿no? Donde están gremios empresariales, trabajadores, el Estado, ¿no? Tienen que llegar a consensos, pero tanto la presidenta como el premier y el ministro de Economía también han enfatizado que tendría que ser un tema, una fórmula técnicamente elaborada. Y una fórmula técnica tendría que considerar no solamente el incremento de la inflación, sino el tema cómo va la productividad, el crecimiento de la economía, el tipo de cambio también, porque el 30% de los productos de la canasta básica son importados. Somos importadores netos de trigo, maíz, petróleo, ¿no? Entonces son varios factores que intervienen, digamos, en una fórmula técnicamente elaborada para ver el tema del aumento. Porque veíamos, el anterior fue hace poco más de un año, ¿no? Y el que precedió fue en 4 años. Así es. Entonces muchos se preguntan, ¿no? Eso, ¿qué dicen? ¿En cuánto tiempo podría ser factible? Por eso un tiempo estimado que calcule, y de cuánto podría ser también. Ahora, el último incremento que hubo en abril del año pasado, hace un año 3 meses, fue el 10.2%, ¿no? Por encima de definitivamente la inflación de esos años. Eso ha hecho que este sueldo 1025, remuneración mínima vital actual, respecto a nuestro PBI, respecto al ingreso promedio, representa cerca del 60%. El sueldo promedio en el Perú de los formales es 1.700. Este 1.025 representa el 60%. Y ese indicador está, digamos, supera al de algunos países de la OCDE, y en la OCDE están los países más desarrollados y países emergentes que mejor están, como por ejemplo México, Colombia y Chile. Entonces está, digamos, en el promedio. En el promedio, digamos, de la tabla de la OCDE, un poco menos del promedio, y además, si lo medimos también en ese sentido, es el sueldo la remuneración mínima vital más alta de los últimos 10 años. Entonces, técnicamente hay ese tema. ¿Cuándo podría haber un aumento? Primeramente estamos hablando de un grupo de trabajo donde van a tener que ponerse de acuerdo, posiciones, todo, finalmente llegar a consenso, y si no el Estado tendría que determinar un aumento en forma técnica, como lo ha dicho el Premier. Pero lo ve difícil en los próximos años. En el corto plazo es difícil, además que estamos en un contexto de desaceleración económica fuerte. La economía este año, acaba de anunciar el ministro de Díaz, ellos estiman que este año creceremos solo 1.5%. Exacto. Analistas privados, bancos de inversión estiman que creceremos 1.2%. Y el tema es el siguiente. Anualmente hay 350.000 nuevas personas que están buscando trabajo, jóvenes que se quieren incorporarse al mercado laboral, 350.000. Crecer un 1% implica crear 100.000 puestos de empleo. Perú tiene que crecer a tasas no menores del 3.5%. Claro. Si este año crecemos a 1.2% como estima, es más, 1.5% como estima el MEF optimistamente, estamos hablando de 150.000 puestos de empleo. Se necesitan 350.000. ¿Qué pasa con eso? Estaríamos acumulando población, digamos, sin empleo. Eso. ¿No? Entonces, ese es un tema que hay que ver, ¿no? Podría beneficiar a un mínimo porcentaje de la población formal, pero pone en riesgo, pues, gran parte de los trabajadores informales y el tema del empleo. Y como dijéramos en anterior oportunidad, el peruano lo que necesita es un ingreso continuo. Y lo que da un ingreso continuo es el empleo. Y el empleo lo crea la inversión privada, mayormente. ¿Qué es lo que siempre, además, ha generado también más puestos de trabajo? El 80% de la inversión total es privada, la del Estado es 20%, y el 80% de puestos de empleo en el Perú, entre puestos formales e informales, desde la micro hasta la gran empresa, lo que es el sector privado. El Estado solo crea 20%, 1,5 millones de los 20 millones que trabajamos. Bien, muchísimas gracias, profesor, por darnos además esos detalles y también aterrizar un poco el tema de si es factible o no el aumento del salario mínimo. De esta manera cerramos nuestro bloque Más que Economía.